Buen día, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué horario están escuchando esta prédica, pero bueno, no importa el horario, lo importante es que estamos reunidos buscando a Dios como iglesia, como familia, y quiero que antes de poder empezar con el tema de hoy podamos hacer una oración para que Dios nos hable en este día y su palabra cale bien profundo en nuestro corazón. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te damos gracias porque nos recibís siempre en tu presencia. Señor, nos abrazás porque somos tus hijos. Señor, y siempre que vamos a vos, Señor, tenés una palabra para nosotros, Señor. Háblanos, te lo pedimos. Señor, que esto no sea una voz de hombre, sino que sea tu voz a cada corazón, Señor, a nuestros corazones, al mío. Señor, necesito escucharte, Señor, y queremos que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Señor, dé fruto al 100%. Queremos ser buena tierra para recibir tu palabra. Necesitamos tu ayuda, Espíritu Santo. Vení ahora. Nos sentamos ahora a tus pies en una actitud de adoración para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema, con esta serie que estamos tocando en este tiempo, que es sobre el discipulado. Vamos ahora por nuestra tercer parte de esta serie y hoy quiero que hablemos de un tema que es como el corazón del discipulado o la clave del discipulado, de acuerdo como lo entiendo. Y pensaba para que podamos entrar en este tema del corazón y de la clave del discipulado, pensaba en esta realidad de que cada uno de nosotros tenemos una relación especial y personal con el Señor. Que cada uno de nosotros como individuos, como hijos particulares y únicos de Dios, tenemos una relación particular y única con Dios. Ninguno de nosotros se relaciona con Dios de la misma manera. Y aunque algunos nos gusten las mismas cosas y seamos parecidos, pero nadie es igual a otro en esto de su relación con Dios. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Yo tengo 3 hijos y con cada uno de ellos tengo una relación particular y única, porque cada uno de ellos es particular y es único. Y disfruto con ellos distintas cosas, de acuerdo a cómo es cada uno. Y no podría decir que amo más a uno que a otro, ni que me gusta estar más con uno ni con otro, sino que lo disfruto por igual y los amo por igual. Y me encanta estar con ellos por igual, de la misma manera, y disfrutar de esas particularidades que cada uno de ellos tiene. Ahora, en medio de esto único que tenemos cada uno, también tenemos algo en común, y es que Dios quiere que en medio de esta particularidad y de esto único que tenemos cada uno, podamos vivir nuestra relación con Él al máximo, a pleno, como decimos nosotros, vivir a pleno nuestra relación con Dios. Dios quiere vivir con nosotros una relación plena. Él no desea otra cosa. Él no está queriendo tener una relación mediocre conmigo ni con vos. Él quiere tener una relación profunda, íntima, una relación completa, una relación de máximo disfrute. Eso es lo que Él desea. Y eso es lo que debemos de desear nosotros también. Y sabes que nosotros debemos determinar sacarnos ese techo que quizás nos hemos puesto en nuestra vida y hemos dicho, bueno, yo no sé si algún día voy a tener una relación plena con el Señor. No sé si yo puedo llegar a tener esta relación. Quizás sí aquel o aquella, pero yo no. Y sabes que esa es una mentira del diablo, es como un engaño que Satanás ha puesto en nuestra mente para que nosotros no podamos disfrutar al pleno esto de tener a un Dios que es Padre, que nos ama, esto de tener a un Jesús que nos quiere guiar por el camino, por un camino de libertad completa. Por eso es que yo te animo a que vos hoy te animes a sacarte ese techo y decir, yo sé que Dios quiere tener una relación a pleno conmigo. Yo sé que eso está preparado para mí. Mirá lo que dice Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 28 y 29, dice:
Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con la sabiduría que Dios nos ha dado. Y escucha esto, subrayalo, dice, queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Mira, Dios le había dado a Pablo un don, un ministerio, para que esto sucediera, para que las personas pudieran llegar a tener una relación plena o máxima o completa o perfecta con el Señor. Dice Pablo, para esto lucho, para esto trabajo, esta es mi tarea, a esto me envió el Señor. Entonces, acá se puede ver que el corazón de Dios, en el corazón de Dios está esto de que nosotros tengamos una relación plena con Él. Y sabes que este máximo no tiene que ver con no cometer errores, no tiene que ver con no tener pecados en nuestra vida, que confesar, cosas que cambiar. Este máximo tiene que ver con poder confiar plenamente en su amor y en sus planes de bien para nosotros. Cuando nosotros podemos tener una verdadera y profunda confianza en el amor de Dios, que nos dice y que nos recuerda que sus planes para nosotros son de bien. Cuando podemos confiar en esto y lanzarnos a esta aventura de seguir a Jesús, confiando en que sus planes son buenos, son perfectos para nosotros, empezamos a disfrutar de esta relación plena con Él. Cuando yo entiendo que lo que el mundo tiene para darme, que lo que el mundo tiene para ofrecerme, no tiene que ver con mi verdadera plenitud. Y entiendo que lo que Dios sí tiene para ofrecerme, sí tiene que ver con mi plenitud, con mi libertad, con mi vida abundante. Entonces, me lanzo a confiar en Él y a seguirle con una fe auténtica. Yo puedo alcanzar esa plenitud, esa relación perfecta, completa con el Señor. Y tenemos que entender esto también. Mira, esta relación que el Señor quiere con nosotros no tiene que ver con algo futuro o lejano. Hoy Dios quiere tener una relación plena conmigo. Hoy, en el proceso que estoy pasando hoy, en la etapa o en el nivel que estoy hoy, en la etapa que estoy hoy, en el recorrido del camino en el que hoy me encuentro, hay una relación plena que puedo vivir con el Señor. Hay un disfrute pleno en el cual puedo entrar con el Señor. Y el Señor tiene eso para nosotros. No de acá mucho tiempo, cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cómo avanzo? ¿Cómo llego? ¿Cómo puedo disfrutar de esa relación profunda con Dios? ¿Cómo puedo llegar a disfrutar y a vivir esta relación de vida abundante con el Señor? Y el domingo pasado veíamos esto de que debemos pasar tiempo con el Maestro, que debemos ir a lo profundo de su presencia y sentarnos a sus pies y contemplarlo y admirarlo y escuchar su voz y dejar que sus palabras calen en nuestro corazón. Y hablamos de esto de que el discípulo se debe disciplinar en pasar tiempo con el Maestro. Pero hoy quiero hablarte de una clave que nos va a permitir ir aún más profundo en esta comunión y en esta relación con Dios. Una clave que nos va a permitir entrar en una relación íntima aún más profunda y poderosa. Mira, quiero leerte un texto que está en Juan capítulo 8, versículo 31 y 33. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si obedecen mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los hará libres? Esto está, no sé si les dije, pero esto está en Juan 8, versículo 31 al 33. Y este texto nos habla de algo.
nos habla de que había personas que habían creído en Jesús, pero Jesús les dice, bueno, no basta con creer, no basta simplemente con creer que yo soy el Hijo de Dios. Ustedes deben ahora ser mis discípulos, ustedes deben seguirme. A eso los llamo, le dice el Señor. Yo los estoy llamando a que me sigan, no simplemente a que crean. Y este seguimiento y este discipulado va a estar determinado por si ustedes obedecen mis enseñanzas. ¡Wow! Dos cosas. Primero, el discipulado es la manera de relacionarnos con Dios de una manera plena. Es mediante el discipulado, mediante el seguimiento a Jesús, que nos podemos relacionar con Él de una manera plena, completa, perfecta. Y ahora la segunda cosa es que la obediencia es el corazón del discipulado. La obediencia es el corazón del seguimiento a Jesús. Si quiero relacionarme de una manera plena, profunda, completa con Jesús, debo ser su discípulo. Y para ser su discípulo debo obedecerle. Debo ser obediente a sus enseñanzas. Y vamos desenmarañando un poco esto de cómo poder relacionarme profundamente con Dios, con Jesús. Mira, el discipulado es un llamado a crecer en nuestra relación con Jesús. Es un llamado a conocerle, es un llamado a tener una experiencia con Jesús, quien es la verdad. Y de esta manera experimentar libertad. Dice Jesús, les dice, miren, si ustedes van a ser mis discípulos si obedecen mis enseñanzas. Y cuando me obedezcan, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. ¡Wow! ¿Qué está queriendo decir Jesús con esto? ¿Qué está queriendo decir Jesús? Jesús le está diciendo, necesitan seguirme y necesitan obedecerme para seguirme correctamente. Y cuando esto suceda, ustedes van a tener una experiencia conmigo porque Jesús dijo, yo soy la verdad. Si ustedes obedecen, van a tener una experiencia conmigo y van a experimentar una libertad completa. ¡Wow! Miren, hermano, ¿sabes qué? Siento que nosotros tenemos como muchas personas dentro de la comunidad que, a pesar de que dicen creer en Jesús, siguen esclavas a muchas cosas. Y la verdad es esta, de que podés creer, pero si no tenés una experiencia profunda con Jesús, de discipulado, de seguimiento, no podés experimentar una verdadera libertad. Podés creer, puedo creer, pero si yo no tengo una verdadera relación con Jesús de discipulado, de seguimiento y de obediencia, esta libertad a la cual el Señor nos llama y a la cual el Señor nos promete, no es una realidad en nuestra vida. Pero quiero detenerme en esto. Mirad, decíamos recién, la obediencia es la clave o el corazón del discipulado. La obediencia sencilla, la obediencia práctica, la obediencia cotidiana que me lleva paso a paso a tener una experiencia con Jesús y que produce en mí libertad verdadera. Es la clave o el corazón del discipulado. Esta obediencia a la cual el Señor me llama es el corazón del discipulado. Es lo que me permite tener una verdadera experiencia con Jesús y lo que me lleva, a luego de tener esa experiencia real con Jesús, a mi verdadera libertad. El domingo pensábamos en esto y decíamos, cuando estamos con el Maestro, el Maestro nos habla, nos enseña. El Maestro nos revela quién es Él, lo que hay en su corazón, nos da sus palabras y sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras son de vida eterna. Y cuando yo aprendo a pasar tiempo con el Maestro, Él va a comenzar a hablarme y enseñarme. Y esta relación me va a impulsar en el discipulado. Pero el verdadero discipulado se hará concreto y efectivo cuando yo no simplemente tengo un tiempo para escuchar al Maestro,
sino que se hará efectivo, se hará concreto cuando yo obedezca esa voz que Él desató sobre mi vida. Cuando yo obedezca esas palabras que Él me dijo en la intimidad. Cuando yo me anime a creer y a confiar en sus palabras y a ponerlas por obra, es que ahí el discipulado se va a hacer concreto. El discipulado no termina en disciplinarme con pasar un tiempo con Jesús. El discipulado se hace concreto y efectivo cuando luego de eso yo camino en obediencia a las palabras que Él ha revelado a mi vida, a mi corazón, en lo personal, en lo particular, en lo íntimo y en lo privado. Hermanos, si la obediencia no es el resultado de mi vida de contemplación en la presencia de Dios, si la obediencia no es el resultado de esa vida de adoración, de comunión, de intimidad, si la obediencia no es el resultado de escuchar la voz de Dios en mi vida, esa intimidad o esa comunión o esa relación carece de sentido. Y si no hay obediencia, esa relación se trunca, se frena, se estanca. Y yo voy a ir a orar y voy a ir a buscar la presencia de Dios y voy a ir a querer contemplar al Señor, escuchar su voz. Pero el Señor va a estar siempre en el mismo lugar. No vamos a avanzar si no hay obediencia. El Señor va a volver a hablarme de lo mismo. Y va a volver a hablarme de lo mismo. Y va a volver a hablarme de lo mismo. Y va a volver a hablarme de lo mismo. Y voy a estar siempre en el mismo lugar con Él. Cuando lo que Él quiere es que yo avance hacia una relación plena, completa, hacia una relación perfecta, que yo avance hacia lo que Él tiene en el próximo paso para mi vida. Pero de eso va a depender mi obediencia, tu obediencia, nuestra obediencia como familia de fe. Mira, quiero leerte un texto que está en Lucas capítulo 5. Dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaron sobre Él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo deseas, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Mirá, esta historia es muy hermosa y es muy profunda y tiene una enseñanza muy profunda. Jesús estaba ahí predicando en la orilla del mar de Galilea. Y ahí también estaba Pedro y su hermano y otras 2 personas, Juan y Jacobo, que también tenían otra barca. Ellos eran pescadores y habían estado pescando toda la noche, no habían pescado nada, no había dado fruto su trabajo durante toda la noche. Quizás estaban un poco angustiados, un poco enojados, un poco frustrados. Y en ese momento, mientras ellos ya se querían volver a casa, estaban lavando sus redes, Jesús estaba ahí enseñando a la orilla del mar de Galilea. En ese momento, quizás Pedro y los muchachos que estaban con él ahí dejaron un poco sus redes y empezaron a escuchar a Jesús. Jesús aprovecha y le dice a Pedro, Pedro, ¿me prestas tu barca para predicar desde la barca? Porque la multitud era bastante y
y Jesús necesitaba estar un poco más distanciado para poder enseñar. Entonces le pide la barca a Pedro y Pedro le dice, sí, está bien, subite a la barca. Entonces Jesús se sube a la barca y el Señor le dice, por favor, empújenme la barca un poco más adentro. Entonces le ayudan y le empujan la barca. Ahí Jesús enseña y habla, y yo no sé de qué habrá hablado ese día, pero sé que la gente estaba muy atenta, inclusive Pedro y los que estaban allí. De repente Jesús le dice a Pedro, le da una orden cuando termina de hablar, algo raro. Quizás Pedro nunca se hubiera imaginado lo que Jesús le estaba por decir en ese momento. Jesús le dice, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Viene y le da esta orden a Pedro. ¡Wow! Pedro había estado ahí escuchando a Jesús. Pedro había recibido una palabra de Jesús, pero ahora Pedro recibe una palabra específica de parte de Jesús. Le dice, Pedro, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Mira, yo me imagino la cara de Pedro en ese momento. Como diciendo, a ver, para Jesús, no, vos sos un gran maestro, sos un gran rabino, la tenés muy clara con respecto a la palabra de Dios, pero el pescador acá soy yo y ¿sabe qué, Jesús? Yo estuve toda la noche tratando de pescar y en el mar no hay peces. Inclusive estuve en el horario donde debería haber peces y no los hay, menos lo va a haber en este momento, a donde vos estás queriendo que yo eche las redes. Sin embargo, Jesús como que le insiste a Pedro. Yo me imagino quizás la cara de Jesús como diciendo, Pedro, haceme caso a lo que te estoy diciendo. Entonces Simón se ve que no le quedan muchas opciones. Y le responde ahí en el versículo 5, le dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y en eso se meten al mar, Pedro obedece, va a las aguas más profundas, toma esas redes que ya las tenía limpias, guardadas y listas para llevar a casa, las saca. Yo me imagino la cara de incomodidad de Pedro como diciendo, ¿para qué me estás haciendo ensuciar de nuevo las redes? Porque un lío lavarla. Y no, lo único que voy a sacar son algas. Pero Pedro, bueno, vence la comodidad, el deseo de comodidad, las ganas de irse a su casa. Vence esta sensación de orgullo, de yo sé más que vos. Y decide hacer lo que Jesús le dice. Se mete a lo profundo y echa las redes. Y dice que cuando echa las redes se llenaron de tantos peces que dice que comenzaron a romperse. ¡Wow! Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. Y pronto las dos barcas estaban llenas, repletas de peces, a punto de hundirse. Ahora, vos imaginate esta situación. Pleno día, no era horario para pescar. Pedro creyendo que iba a hacer las cosas al vicio. Y de repente obedece la voz de Jesús y cuando tira las redes esperando no sacar nada, de golpe sus redes estaban llenas a tal punto que debe gritar auxilio, auxilio, para que traigan otra barca con otras redes para seguir sacando peces. Una pesca realmente milagrosa. Ahora, cuando Pedro ve esta situación y se da cuenta de lo que sucede, dice que cae de rodillas a los pies de Jesús. Y fíjate lo que le dice, Señor, Señor, lo reconoce. Sus ojos son abiertos y ya este no era más simplemente el maestro que enseñaba lindo en Israel. Ahora él estaba delante de su Señor. Él estaba delante del Mesías, él estaba delante del que había esperado. Y le dice, Señor, se da cuenta de quién es, por eso le dice, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. ¡Wow! Me hace acordar a las palabras de Isaías cuando entra en el templo, luego de la muerte del rey Usías. Y él tiene un encuentro con la gloria, con la presencia de Dios en el templo. Y él cae de rodillas y dice, ay de mí. Es lo mismo que está diciendo Pedro, ay Señor, apártate de mí. Isaías dice, ay de mí, que soy un pecador. Dice, tengo labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros.
y mis ojos han visto al Rey, el Señor. ¡Wow! Esto es lo que le está pasando a Pedro. Sus ojos se abren y entiende que el que estaba allí era Jesús, no era un maestro más. Y el Señor dice que viene hasta Pedro y le dice: Pedro, no tengas miedo. ¡Wow! Yo me imagino a Jesús como Isaías enviando un carbón y purificando sus labios. El Señor ahora acercándose a Pedro, poniendo su mano sobre su hombro y diciendo: Pedro, no tengas miedo. Yo sé que sos un pecador, pero de ahora en adelante vos vas a cambiar de empresa. Vos vas a servir al reino de los cielos. Vos vas a ser un pescador de hombres. No tengas miedo. Así como el Señor le trae libertad de la impureza de sus labios a Isaías, a Pedro le trae libertad del miedo, libertad del temor. Yo no sé por qué tenía temor Pedro, pero el Señor lo hace libre en ese momento y le da identidad de discípulo, identidad del reino, identidad de un siervo de Dios, de un hijo. Y dice que es tan fuerte este encuentro de Pedro con Jesús que cuando llega a tierra firme, esto a mí me vuela la cabeza, cuando llega a tierra firme, Pedro deja todo. O sea, no simplemente dejó las 2 barcas vacías y las redes dobladas como estaban antes de meterse en lo profundo. Pedro deja 2 barcas repletas de peces. Dejó todo. Yo no sé quién se llevó toda esa fortuna, pero Pedro dejó todo. Ese encuentro con Jesús lo hace libre no solo del temor, sino que lo hizo libre de la avaricia, lo hizo libre del amor al dinero, lo hizo libre de tantas cosas. ¡Wow! Ahora, quiero volver a esto del discipulado y de la obediencia como la clave, como el corazón del discipulado para avanzar hacia una relación más profunda con el Señor. Mira, Pedro se animó a escuchar el llamado de Jesús y a ir más profundo. Pedro decidió comprobar si la palabra de Jesús tenía de verdad poder y la obedeció. Pedro obedece sencillamente esa orden del Señor. Y cuando él obedece a esa orden del Señor, esa sencilla obediencia que Pedro ejecuta en ese momento de decirle al Señor: está bien, aunque no quiero, aunque me parece una tontera, aunque no me parece algo lógico, yo te voy a obedecer. Y cuando él obedece, Pedro deja de ser un pescador más y se transforma en un discípulo verdadero de Jesús, lo cual lo sumerge en una revelación de quién es Jesús tan profunda, que le trae una libertad igualmente profunda que esa revelación que él tuvo. ¡Wow! Pedro conoció de verdad a Jesús, pero no solamente lo conoció escuchando su palabra, no solamente lo conoció sentándose a sus pies y escuchando sus enseñanzas, no solamente lo conoció de esa manera, lo conoció creyendo en su palabra y obedeciendo su palabra. Y yo quiero decirte algo, querido, querida, hoy nunca vamos a conocer profundamente a Jesús, ni vamos a poder crecer en una verdadera relación personal con Él, sin obediencia a la voz de Jesús. Cuando obedecemos, se nos revela con mayor profundidad quién es Jesús. Y cuando se nos revela quién es Jesús, podemos adorarle de verdad, como Pedro, que cayó rendido a sus pies y le adoró porque tuvo una revelación profunda de quién era este. Él lo conocía como el maestro, pero ahora lo conocía como el Señor de su vida. Esta revelación que lo llevó a una adoración profunda fue producto de haber escuchado la voz de Jesús, pero sobre todo de haber decidido obedecer a Jesús e ir detrás de su llamado, ir detrás de su propuesta, ir detrás de su mandamiento.
Y esto sucede cuando nosotros caminamos de esta manera, en obediencia. Lo que sucede es que tenemos revelación de quién es Jesús. Esa revelación nos trae libertad. Y esa libertad nos llena de propósito, porque Pedro salió de ese encuentro. Ya no era más el Pedro, el pescador, el pescador de peces, el tipo que estaba ahí, que su vida giraba alrededor de eso. Ahora era Pedro el pescador de hombres, Pedro el discípulo, Pedro el seguidor de Jesús. ¡Wow! Mira, y quiero que hagamos este caminito. Mira, presta atención y anota si tienes ahí un cuaderno. La comunión con Dios, la comunión con Él, esto que hablábamos el domingo pasado, el sentarme a sus pies, escuchar sus palabras, contemplarle a Él, me lleva a esta encrucijada: ¿obedezco o no obedezco? Ahora, cuando yo, luego de haberle escuchado a Él, le obedezco, esa obediencia me lleva a una revelación nueva de quién es Jesús. Cuando yo obedezco, mis ojos se abren y puedo comprobar que aquel que me dio esta orden es alguien que yo no conocía antes como lo estoy conociendo ahora. En la obediencia se nos revela y decimos: ¡wow! ¡Wow! Lo que Él me dijo era real, lo que Él podía hacer era real, lo que Él me mandó a hacer tenía sentido. Dios se reveló a mi vida cuando yo le obedecí y tuve un nuevo encuentro con Él y lo conocí de una nueva manera, única, que antes no lo había conocido. Por eso, cuando tengo comunión, esto me lleva a la posibilidad de obedecer. Cuando yo obedezco, la obediencia me conduce a una revelación más profunda de quién es Jesús. Y esta revelación más profunda produce en mí libertad. En Pedro provocó libertad, libertad de sus temores. Antes de obedecer y antes de tener la revelación de quién era Jesús, Pedro estaba atado a su temor. Ahora era libre de su temor. ¡Wow! El Señor le trajo libertad. Y cuando Pedro sintió la libertad del Señor, estaba listo para continuar con el propósito de su vida. Estaba listo para abrazar el propósito en su vida. Y mira esto: comunión, obediencia, revelación, libertad y propósito. Comunión, obediencia, revelación, libertad y propósito. Pero el corazón de estas cosas es la obediencia. Lo que desata todas las cosas es la obediencia. La obediencia le da sentido a la comunión y la obediencia desata la revelación, la libertad y el propósito. Por eso el corazón del discipulado es la obediencia. No nos podemos quedar con una linda experiencia con Jesús. No nos podemos quedar diciendo: qué lindo tiempo que pasé con Él. No nos podemos quedar diciendo: wow, qué linda la palabra que recibí. No nos podemos quedar diciendo: wow, qué hermoso lo que el Señor me dio, me dijo. ¿Qué? Con los milagros, wow, lo que hizo ese día. Lo que el Señor me habló a través de tal o de cual. Luego que eso pasa, necesitamos activar todo eso. Y todo eso se activa con la obediencia. Y es una obediencia práctica, cotidiana y sencilla. Mira, ¿por qué digo esto? Porque quiero decirte algo: el Señor nunca te va a hablar y te va a pedir algo que vos no puedas hacer. Por lo general, siempre que nosotros buscamos al Señor y Él nos habla, Él nos dice cosas que no son descabelladas, no son una locura, no son cosas que no podemos hacer. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, saca las redes, desdobla las redes, tráela, metete en la barca y vamos a lo profundo. ¿Y sabes qué yo decía? ¿Era difícil para Pedro hacer eso? ¿Era imposible? ¿Era algo muy loco? Así como: no puedo, Señor. No, era algo sencillo, era algo que él podía hacer. ¿Era incómodo? Sí. ¿Iba en contra de su orgullo? Sí, pero no era imposible. Y sabes que por lo general el Señor nos manda a hacer estas cosas. No son cosas imposibles, no son cosas así que no puedo, Señor. Son cosas que por ahí sí van en contra de nuestro orgullo, sí van en contra de nuestra comodidad, pero son cosas que vos y yo las podemos activar. Y cuando nosotros las activamos, se abren los cielos. Se abren los cielos.
Y el Señor esté como alentándonos ahí, vamos, vamos, no te he pedido nada, no te he pedido nada que no puedas hacer. Y ¿sabes qué? Muchas veces estas cosas que el Señor nos pide, yo pensaba, ¿no? A veces son cosas tan sencillas, tan sencillas. En tu relación diaria con tu familia, con tus hermanos de la fe, con tus vecinos. Tan sencillas en tu relación diaria con el Señor. Algún día el Señor me habló y me dijo, Marco, ¿sabes qué? A veces me dice el Señor, Marco, hoy quiero que sirvas más en tu casa. Hoy quiero que cuando tu esposa te diga si podés lavar los platos, le diga que sí. Y deja todo, tu idea, tu pensamiento y arremangate y ponete a lavar los platos. Y yo decía, Señor, pero pedime algo más grande. Y el Señor me dice, no, si vos sos obediente en eso, yo me voy a revelar de una manera especial a tu vida y yo voy a traerte libertad de algunas cosas en tu vida. Y te voy a dar propósito. Y decís, Señor, pero si lavo los platos en casa. O Marco, quiero que vayas y pidas perdón por esto y por esto a tal persona. Pero Señor, mi orgullo, lo puedo hacer. Me tengo que humillar, pero lo puedo hacer. Y eso desata algo grande. O el Señor me dice, Marcos, quiero que hoy atiendas a tus hijos. O Marcos, quiero que hoy te levantes más temprano a buscarme. No sé qué te pide el Señor y qué te está pidiendo. No sé qué paso Dios te está pidiendo. O Marcos, quiero que devuelvas esto que no es tuyo. Mira, te estoy diciendo cosas que nosotros podemos hacer. Muchas veces Dios nos pide, cuando vamos caminando con Él, nos va pidiendo cosas más profundas, pero siempre son cosas que podemos hacer. Y sabes que cuando vos y yo somos obedientes en estas pequeñas cosas, en esta obediencia cotidiana y sencilla, algo empieza a pasar en nuestra vida. Mira, ¿sabes qué siento? Quizás el Señor te está diciendo ese tiempo, confesa esto que te está atando. Nunca lo pudiste confesar de verdad. Pero esa obediencia, por más de que vos ores de rodillas, boca abajo, boca arriba, que te pare con las manos, que hagas una tumba carnera orando, no sé, que te levante a las 4 de la mañana, hasta que no hagas lo que el Señor te está pidiendo, tu oración va a ser una oración mediocre, floja. El Señor quiere llevarnos a una experiencia en la oración cada vez más profunda. Pero también eso va a depender de nuestra obediencia a lo que el Señor me habló ayer. Yo recuerdo en mi vida algo que me pasó. Cuando era un jovencito, como que me había perdido, así como medio que me había metejoneado así con una chica. Y el Señor me decía, esa mujer no es para vos. Esa chica no es para vos. Y a todas las personas que le preguntaba, me decían, no, Marcos, no lo veo, no sé por qué, no lo veo. Yo oraba y el Señor me decía, no, Marcos, no, Marcos, no, Marcos. Pero yo seguía ahí como insistiendo y seguía relacionándome con ella de una manera no sana y seguía enganchado ahí. Y el Señor me decía, no, y yo quería orar y quería buscar al Señor y quería disfrutar de la presencia de Dios como lo hacía siempre. Pero cada vez que iba a la presencia del Señor me decía, lo único que el Señor tenía para decirme era, no quiero eso, Marcos. Y no pasaba más nada, ¿eh? Yo cantaba, oraba, gritaba, me encerraba, caminaba, saltaba, gritaba, pero no pasaba nada. Mis oraciones llegaban al techo y bajaban. Hasta que un día dije, el Señor me dijo, Marco, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Y ese día le dije, Señor, por favor, háblame última vez, por última vez, decime sí. Y el Señor me dijo, ¿cuántas veces querés que te lo diga? Y tomé la decisión. Y me acuerdo que seguí con mucho dolor en mi corazón, enfrenté esa situación y le dije, no quiero saber más nada con esta relación. No, el Señor no me deja. Y me fui. Y recuerdo que a partir de ese momento fue como que los cielos hicieron ¡praf! Se abrieron. Porque pude obedecer la voz de Dios
Y eso me llevó a conocer a Dios de una manera mucho más profunda. Y mi relación con Dios a partir de su obediencia se transformó y fue más profunda aún que la que tenía antes de que Dios empezara a hablarme de esto. Empecé y entré en un tiempo muy profundo de adoración con Dios y de libertad y de propósito. El propósito en mí hizo ¡pum! Se explotó. Y ¿sabes qué? Discípulo no es el que más sabe de la palabra de Jesús. Discípulo es el que más obedece a las palabras que Jesús le enseña, le da. ¡Wow! Quiero terminar con esta idea. Recuerdo cuando Moisés estaba a punto de cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Estaba ahí frente al Mar Rojo. Dios le había dicho que fuera hasta el mar y le había dicho: yo te he dado una vara y con esta vara vos tenés que levantarla y tenés que hacer milagros porque yo te he dado poder. Te he dado poder ahí. Y te he dado esa herramienta y usala en los momentos donde necesites ver milagros. En ese momento Moisés había llegado hasta un punto donde no podía avanzar. El Mar Rojo estaba delante de ellos. Todo el pueblo de Israel esperando a ver lo que Moisés hacía. Cuando se dan vuelta ven venir al ejército de Egipto. Los egipcios venían ahí con todas, los carros del faraón. Y me imagino a Moisés en ese momento, al pueblo. Empezó a criticar a Moisés, empezó a hablar mal de Moisés, empezaron a quejarse y decir: ¿para qué nos trajiste acá para que nos muramos? Moisés estaba ahí, decía, me lo imagino Moisés diciéndole: no tengan miedo, pero él estaba lleno de miedo. ¡Wow! Nosotros a veces somos tan livianos con esa experiencia, las cantamos y hablamos, los carros del faraón, pim pum, cruzaron el Mar Rojo, pero hay que estar en ese lugar. Hay que ser Moisés y estar en ese lugar. Ahora, Moisés hace algo. Dice aquí en Éxodo capítulo 14, versículo 15, le dice el Señor a Moisés, luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar pisando tierra seca. ¡Wow! Yo lo veo a Moisés ahí tirado en el suelo diciéndole: Señor, ayúdanos, Señor, por favor, dame una mano, ¿qué hago ahora? Y el Señor, me vuela la cabeza esto porque en ese momento el Señor lo reta. ¿Y por qué lo reta? Si vos te pones a pensar un segundo, el Señor lo reta porque está orando. Le dice: ¿por qué clamas a mí? Ah, Señor, pero vos no dijiste que clamemos. No. Hay que clamar cuando hay que clamar. Pero hay que obedecer cuando hay que obedecer. El clamor que quiere ocupar el lugar de la obediencia no tiene sentido. El Señor le dice: no clames más, no es tiempo de orar, ya sabes lo que tenés que hacer. Yo te dije lo que tenías que hacer, ahí está en tu mano, hacelo. Y el Señor se lo vuelve a recordar: levanta tu mano, porque yo voy a hacer un milagro y se va a abrir. Es más, le dice: abrilo vos al mar. ¡Oh! Tu obediencia abre el camino a una nueva revelación. Tu obediencia, mi obediencia, abre el camino a una nueva experiencia con Jesús. A una mayor libertad y a un mayor propósito. ¡Wow! El mar se abre y, hermanos, imagínense ese momento glorioso. Ellos pasan por tierra seca y del otro lado del mar, cuando ya pasó el pueblo, cuando ya Egipto quedó cubierto bajo las aguas del Mar Rojo, ellos adoran. Dice que se ponen a cantar. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una nueva revelación de quién es Dios. Ahora el Dios, y lo van a recordar por este momento se va a recordar por todas las generaciones de Israel. Cada vez que ellos tenían que recordar quién era su Dios, hablaban de este episodio. El que abrió el mar y nos hizo cruzar como por tierra seca y destruyó a nuestros enemigos. ¡Wow! O sea, tu obediencia, mi obediencia, no solamente marca mi relación con Dios y me lleva a una nueva revelación del poder y de la grandeza y de quién es mi Dios, sino que marca las generaciones que vienen. ¡Wow!
Moisés ahí y María cantan. Y el pueblo alaba y adora porque ahora conoce, sabe quién está con ellos. Oh, queridos, quiero terminar con esto. Vos y yo debemos ir a una relación más profunda con el Señor. Cuando hoy el Señor ha dispuesto que gocemos de una relación plena con el Señor. ¿De qué depende que hoy yo goce de esa plena relación con el Señor? Depende de tu obediencia y mi obediencia en este día, a lo que el Señor hoy te ha dicho. Si hoy el Señor te habló porque te sentaste a sus pies y le obedeciste, te puedo asegurar que hoy vas a vivir una relación plena con Él. Vas a recibir una nueva revelación de quién es Él. Vas a ser guiado a una profunda libertad en tu vida, de esas cosas que te atan. Y vas a entender cuál es el propósito de tu vida. Te bendigo, hermano. Y quiero que te quedes con esto. El corazón del discipulado es la obediencia. El Señor les dijo, ustedes son mis discípulos si obedecen mis palabras. Y conocerán la verdad. Me van a conocer a mí. Y la verdad los va a hacer libres. Oramos. Padre, gracias por esta palabra y por esta revelación tuya. Hoy te pido que me des y que nos des espíritu de obediencia para poder vivir la verdadera vida del discipulado, la verdadera vida del seguimiento. Queremos conocerte de verdad, que nuestros ojos se abran como se abrieron los ojos de Pedro, para contemplarte, para admirarte, para ir más profundo a la intimidad con vos, para que nuestra fe sea aún más fortalecida, para experimentar verdadera libertad y para entrar en los propósitos que ha diseñado para nosotros. Padre, te amamos y te amamos y te necesitamos. Danos espíritu de obediencia. Yo ahora te pido que derrames espíritu de obediencia sobre toda nuestra comunidad y sobre toda la persona que esté escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor te bendiga.